Cuando hablamos de las teorías del conocimiento, hicimos toda una reflexión a lo largo de todas estas clases sobre cómo el conocimiento era tan importante para la búsqueda en la filosofía. Del conocimiento se desbordaba o se desprendía todo lo que ya vimos hasta ahora, que era la posibilidad del conocimiento. Se desprendía también el origen del conocimiento, cómo podía el hombre acceder a él, de qué manera nacía o surgía el conocimiento. La clase pasada, con un pequeño pantallazo así muy por encima de la ciencia como una práctica que venía también del conocimiento. Cuando el conocimiento ya estaba marcado en la tarea del hombre y en las preocupaciones del hombre, aparece la ciencia como una forma de poner técnica y metodología a esa búsqueda del conocimiento. De todo esto surge la lógica. ¿La lógica alguna vez la escucharon ustedes? ¿De qué trata? ¿Escucharon alguna vez lógica? Sí. Sí, algo lógico sería algo que tiene sentido, o al menos que lleva ciertas reglas, que si cumple esas reglas, podemos aceptarlo como verdadero. Por ejemplo, bueno, la lógica aparece en el siglo IV antes de Cristo. ¿Y quiénes van a ser los que van a plantear la lógica como una disciplina de la antigüedad, una disciplina que nos va a organizar el pensamiento? ¿Cuál va a ser ese filósofo que siempre hablamos y siempre nombramos que es el que le va a dar mucha forma a todas las disciplinas y a todas las ciencias que conocemos? Platón, pero en realidad no fue Platón, fue su discípulo. Aristóteles, muy bien. Sí, si no es Platón es Aristóteles, A o B, B o A. Bueno, Aristóteles en un momento planteó de que debía haber alguna técnica o alguna organización en el pensamiento. Y él define que esa organización, esa estructura que debe seguir todo pensamiento, es lo que él va a llamar lógica. Lógica viene de un vocablo griego, que es logos, que significa razón. Que esto ya lo hemos visto en varias partes de la filosofía, que siempre le hemos nombrado a la razón como esa herramienta que vamos a definir y que la vamos a poner en acción para poder explicar qué son ciertas disciplinas. Entonces, lógica viene del griego logos, que significa razón o razonamiento, conocimiento. De esta parte es de donde nosotros surgimos. Hola, una pregunta, ¿borrador de sobra tienen? Sí, sirve. Bueno, el conocimiento o la razón son las definiciones de logos. ¿Quién nos va a decir Aristóteles sobre qué es la lógica? Él va a decir que la lógica es la estructura del pensamiento. Es la estructura del pensamiento. Cuando nos habla de la estructura del pensamiento, hace referencia a una especie de esqueleto, donde si seguimos esas pautas, ese esqueleto nos va a dar el modo de cómo debemos pensar. Cuando en todo su trabajo Aristóteles va haciendo el recorrido sobre las diferentes disciplinas o ciencias que va a organizar, él decide hacer una porque se encontraban en el dilema de que muchos de sus compatriotas, tanto así sucedió también con su maestro Platón, por ahí se perdían al momento de hacer un discurso, al momento de razonar. Se perdían, había
momentos donde en la discusión, en la argumentación, ante un debate, se podía diluir el pensamiento o la idea central que uno quería exponer. Entonces, Aristóteles decide organizar una especie de receta, si vamos a hablar a algo como lo actual, como lo que nosotros vivimos todos los días, una especie de receta que si todos seguimos los mismos pasos, podemos estar garantizando que nuestro razonamiento, nuestro pensamiento va a ser correcto. Entonces, él comienza a hacer una especie de estructura de la razón, de cómo debe constituirse este conocimiento, y él va a decir que todo razonamiento surge del concepto, del juicio, y por lo tanto termina en el razonamiento. ¿Sabemos qué es un concepto? ¿A qué llamamos concepto? ¿Escucharon alguna vez el término concepto? Sí. Pero cuando queremos definir qué es un concepto nos cuesta, porque no sabemos por ahí transformarlo en palabras. Para Aristóteles, el concepto es la forma más esencial del pensamiento. Él va a decir, todo hombre debe partir de un concepto. Y todo concepto es una palabra que me va a dar pie para definir muchas cosas. Esto lo habíamos visto un poco en las teorías del conocimiento. Por ejemplo, Aristóteles dirá, yo pienso el concepto perro. El concepto perro, para Aristóteles, todos ¿qué hacemos? Nos imaginamos o traemos a la imagen a nuestro propio perro. Y si no tenemos perro, ponemos una imagen o una figura mental donde definimos que el perro tiene orejas, ladra, hocico, patas, bueno. Eso es lo que diría Aristóteles. Por más de que nosotros no tengamos el ejemplo de un perro, sabemos qué es y lo podemos descomponer a ese concepto y describir. Tiene patas, ladra, come, corre gatos, qué sé yo. Todas las definiciones que nosotros podemos argumentar para decir qué es un perro. Y así sería con todo lo que existe en el mundo. Va a decir Aristóteles que obviamente asociamos los conceptos a cosas imaginarias y a cosas reales. Imaginarias lo hablamos desde la idea de Platón. ¿Se acuerdan que Platón hablaba del mundo de las ideas, etc.? Bueno, eso también tiene peso en Aristóteles. Y él va a decir, por ejemplo, ¿no?, que si bien lógica es la estructura del pensamiento, todo hombre podrá argumentar sus razonamientos de forma correcta si continúa con las leyes lógicas. Cuando hablamos de las leyes lógicas siempre hacemos referencia a esto, a esta estructura que él va a tratar de enseñar, que es una estructura que se va a acoplar y se va a utilizar en todo momento. Esto va a ser para Aristóteles el principio de su filosofía o de su lógica. Bueno, Aristóteles es el primero, entonces habíamos planteado igual. La lógica, vamos a ver nosotros lógica en dos tipos. La lógica clásica o aristotélica, que es más de razonamiento, la forma en cómo armamos la estructura del pensamiento, vamos a ver todo eso. Y después, más adelante, quizás en noviembre, veamos la lógica matemática. La lógica matemática es la que va a tener el desarrollo en la Edad Moderna. Siempre caemos en la Edad Moderna. En la Edad Moderna tomaron nuevamente la lógica aristotélica y dijeron que había que simplificarla aún más. Si bien era útil
las enseñanzas de Aristóteles, querían simplificar y abstraer de contenido todo razonamiento, para que la estructura, esa estructura que asociamos, sea lo más perfecta posible. Entonces aparece esta lógica matemática, que es la de las letras, con símbolos, que se hacen tablas de verdad. Vamos a aprender a hacer tablas de verdad. Hay una lógica que trabaja con conjuntos. ¿Ustedes trabajaron alguna vez con conjuntos? ¿Nunca trabajaron con conjuntos en la matemática? ¿En matemática? ¿Conjuntos nunca vieron? Puede ser así como muy perdido en el tiempo, por allá. Conjunto A, conjunto B, intersección del conjunto. Ah, sí, lo vimos, chicos. Pero no nos acuerdo. Claro, los conjuntos, ¿se acuerdan? Que eran estos. Tal vez lo conocemos por otro nombre. Yo siempre, por ejemplo, conjunto y la intersección es este. Hay elementos acá y hay elementos que comparten los dos. Sí, pero con otro nombre lo vimos. ¿Con otro nombre? Yo diría en física yo lo vi. Ah, en física. Bueno, yo siempre de toda la vida supe que se llaman conjuntos y ahora le cambiaron. Puede ser, pero se ve más en matemática. Yo lo vi mucho en la primaria. Átomo, neutron, punto. Yo mucho en la primaria vi el tema de los conjuntos. Bueno, eso también va a estar dentro de la lógica, porque es una manera de demostrar en lo escrito cómo se comportan los razonamientos y los elementos que componen al razonamiento. Yo les decía, ¿no? Les decía recién, la lógica, hoy estamos viendo la idea de concepto, vamos a ver, ¿no? La lógica la vamos a separar en, primero, el concepto, que es el concepto, 2, el juicio, y 3, el razonamiento. El razonamiento va a ser como la conclusión. El concepto es la parte mínima del razonamiento. Varios conceptos forman el juicio y varios juicios forman el razonamiento. Uno pone juicio y uno cree que es una palabra, que es algún concepto extraño. Juicio simplemente saben qué es. Es la oración, es una oración afirmativa o negativa. Por ejemplo, hoy es un hermoso día. Eso es un juicio. Yo estoy afirmando algo sobre algo. ¿Se acuerdan alguna vez? ¿Vieron sujeto, predicado? ¿Alguna vez? Allá en el pasado, muy en el pasado. Bueno, tiene que ver con esto, estos juicios. Y el razonamiento es cuando hay varios juicios que forman una idea o forman una problemática a resolver. Por ejemplo, hoy es un hermoso día, pero si llueve dejará de serlo, por lo tanto llueve. Entonces deja de serlo. Ese sería el razonamiento. Son varias oraciones que afirman, que niegan lo anterior y que dan una conclusión. Y esa conclusión debe ser lo más acertada posible. Después vamos a ver cómo se forman esos razonamientos y de qué manera esos razonamientos yo los puedo ir manejando e ir combinando. Se van combinando. Porque obviamente después los vamos a transformar en problemas lógicos que va a argumentar Aristóteles. Yo después voy a mandarles igual material. Voy a escanear este libro que yo tengo. Es un libro sobre lógica que se llama Filosofía y Lógica de Juan Carlos Zuretti. Es viejo. Yo lo compré de rebaja en una librería y le faltaba imprimir, ven que está pegado, le faltaba imprimir las primeras páginas, ya estaba incompleto, pero me lo conseguí en otro libro, fotocopié y pegué. Estos libros trabajan mucho la lógica. Después vamos a ver la lógica de Obiols. Es un libro que se usa mucho en la facultad, el de Obiols. Lo tengo en casa, ahora lo dejé pegando con pegamento, porque las hojas se abrieron todas como si fuera un pañuelo. Entonces, vamos a trabajar con este.
que es material que se ve en la facultad sobre lógica. Vamos a trabajar mucho esto, yo quiero trabajar estos 2 meses que nos quedan, porque en la facultad usualmente lo que vi en los cuadernillos del CBC es que arrancan con la lógica matemática y no explican de dónde viene. Entonces es un dolor de cabeza. ¿Vos de dónde sacaste esto? De repente, ¿por qué? Alguien crea estos símbolos que uno los tiene que combinar. Entonces, yo de esta manera les voy a enseñar de dónde sale la lógica, qué es la lógica. No digo que se la van a saber de memoria, pero al menos la van a haber escuchado. Entonces, si van el año que viene al CBC o a alguna facultad y tienen pensamiento científico, por ejemplo, que es una de las materias fuertes de introducción a la carrera, más o menos, bueno, lo escuché alguna vez, no me es extraño lo que están explicando. Ya con eso nos damos como por sentado que realmente funcionó la clase de filosofía en la secundaria. Si al menos decimos, no me suena extraño lo que dicen, que lo sepa, me acuerde, eso es otra cosa. Sabemos que en las vacaciones hacemos como reseteo de la cabeza, olvidamos todo lo que vimos el año pasado y volvemos a este año. Más aún, a mí me pasaba, yo tengo cursos con los chicos en el otro colegio, tengo en 5º año y en 6º. Entonces cuando en 6º arrancamos les hago recordar cosas que vimos en 5º. Y suelen decirme, no lo vimos, o el profesor no lo enseñó, y el profesor era yo. O sea, hasta me han olvidado en el mes de enero. Bueno, pero más allá de todo eso, es importante porque la lógica va a arrancar con la idea del concepto, del juicio y del razonamiento. Y hablamos del concepto, que es una palabra que contiene una información. Ejemplo, lo que recién había dicho, ¿no? El concepto perro. Concepto perro. Y del concepto perro sacábamos muchas ideas. Íbamos armando, ¿no? El concepto perro. Patas, que tiene patas. Orejas, que ladra. Y bueno, y podemos llenar un montón de renglones con diferentes conceptos de la idea perro. Bueno, les había dicho entonces que vamos a ver la lógica dividida en 2 partes. ¿Copiaron esto? Sí. En 2 partes. La lógica va a ser la clásica, o lo pueden encontrar como la aristotélica, que va a tratar de cómo se arman los razonamientos. De esta manera va a ser la famosa lógica clásica, que es un razonamiento positivo, un razonamiento negativo, cómo llegamos a una verdad con esos razonamientos. Eso es lo que vamos a ver en la lógica clásica o lógica aristotélica. Y después va a venir la lógica moderna o matemática o formal. Esto es lo que vemos nosotros en la modernidad, que es tratar de abstraer de todo contenido la estructura de la lógica. Eso sería. Yo ahora después les voy a explicar por qué lo hacen. La lógica moderna o matemática. ¿Qué es la lógica moderna o matemática? Es tratar de vaciar de contenido el razonamiento. Esto es
cambiar una afirmación o negación por un símbolo. Vamos a poner ejemplo, no sé, el concepto el hombre es, ¿qué podemos poner del hombre? Es que sí, el hombre como raza, ¿qué es? Egoísta. El hombre es egoísta, está bien. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué se va a hacer en la matemática moderna? Este es el ejemplo. Yo tengo la oración, el hombre es egoísta. Pero es muy larga la oración para lo que ellos quieren hacer. Entonces dicen, reemplacemos el sujeto y el predicado por letras. Letras que, para el caso, para el momento del trabajo, nos va a servir. Entonces, de repente, al hombre, a la idea de hombre, le vamos a poner la letra P en minúscula y egoísta, o es egoísta, la letra Q. Entonces acá ya tenemos conformado el concepto de la lógica matemática. Va a ser así, transformar el concepto hombre y el concepto egoísta en letras. Y después, en realidad, el juego en la lógica matemática es esas letras, hacerlas combinar y dar tablas de verdad, a ver si es verdadero desde el planteo de la lógica, esa formulación, si es verdadera o no. Eso es lo que va a ser la lógica matemática. Esto es un ejemplo para que vean por qué aparece. Y es un acuerdo que ellos tienen en la modernidad, que no arrancan de la letra A, arrancan de la letra P. P, Q, R, S, T. Arrancan de esas palabras, no arrancan de la A. Porque daba lo mismo, yo podía poner A y B. Pero en la lógica matemática arrancan con la P por un acuerdo que ellos hacen. Entonces, esa sería la otra estructura de la lógica matemática, que eso después vamos a ver. Quería decirles, a ver, bueno, estábamos en esto de Aristóteles. Bueno, entonces teníamos el concepto, el juicio y el razonamiento. Lo que van a plantear es que todo razonamiento va a ser absoluto. ¿Por qué? Porque todo hombre que exista los va a entender y los va a acatar, los va a manejar. Por eso dice que son absolutos, son verdaderos, porque no necesitan de la demostración física para entender que eso es verdadero o no. Acá entendamos una cosa, en lógica no nos interesa demostrar si el hombre es egoísta o no. Puede sí, puede no. Lo que queremos demostrar es que la estructura de el hombre es egoísta, esa afirmación, esa estructura de oración es correcta. Eso es lo que queremos demostrar. No queremos demostrar que el hombre es egoísta, que eso lo podemos saber en la práctica o no, sino que queremos saber si esa estructura es válida. Entonces, con eso nosotros armamos todo lo que tiene que ver el trabajo que va a emprender Aristóteles y luego en la modernidad los filósofos y matemáticos modernos. Esto también, ¿quién va a involucrarse en la modernidad? René Descartes, que ya nosotros lo hemos visto en las anteriores clases. Ellos también se van a involucrar y van a aportar lo suyo en la lógica. Yo di muchos años en el profesorado, en el 41 acá de Adrogué, di muchos años en el primer año de filosofía, di lógica como materia. Tenían durante todo un año lógica. Sí, y era muy entretenido. Entretenido. Tenía mucho más material para darle a ustedes. Imaginen que yo voy a meter todo un año en 2 meses, así. Va a entrar como si fuera a presión.
Pero hacíamos mucha ejercitación en esa carrera. Y una de las ejercitaciones era esto de poder. Yo les daba, por ejemplo, razonamientos o textos y ellos tenían que convertirlos a la forma matemática o formal, como es el ejemplo este. Y después de eso hacer las tablas de verdad y llegar a una conclusión con las tablas de verdad. Eran unos choclos, tenían que pegar hojas cuadriculadas, que eso lo vamos a hacer también. Vayan consiguiendo hojas cuadriculadas grandes, porque vamos a hacer las tablas de verdad y van a ser muy largas, con 100 y pico de columnas. 128, 215, van a ser muchas columnas que van a tener que tener la paciencia de hacerlas y la prolijidad de no confundir renglones, porque ahí es donde se confunden un renglón o hacen una combinación mal, ya directamente todo el ejercicio está arruinado. Pero eso lo vamos a ver ya más para noviembre. Pero les voy avisando que vayan consiguiendo hojas cuadriculadas. Y la lógica matemática tiene este trabajo de tratar de, por medio de estas leyes, dar resultados o conclusiones verdaderamente absolutas. Por eso, uno de los conceptos de la lógica es que es absoluto, es verdadero. Después tendría que ver si les voy a mandar el material por medio del Classroom. Bueno, nosotros tenemos entonces que desde la lógica es verdadera porque toda razón es verdadera porque toda razón la acepta, es universal porque es entendida y aceptada por cualquier tipo de razón. Esto obviamente lo va a decir Aristóteles. Él va a entender o va a creer que su trabajo de la lógica no va a tener discusión. Más aún, no se le debate a Aristóteles si tiene o no razón su postura de la lógica. Esto es la introducción. Ahora vamos a ir a todo lo que tiene que ver con la filosofía, cómo va adaptándose a la lógica.